Bueno, continuamos entonces con esta segunda parte de la clase asociada a lípidos que tiene que ver con el perfil lipídico, su asociación con enfermedad cardiovascular, que es una asociación bastante amplia, como veíamos al final, ¿no es cierto?, de la clase anterior. Ese es un tema que da para hacer un curso entero si quieren, pero vamos a tratar de ir dilucidando cuál es el rol que tienen estos lípidos y por qué se los asocia tanto a enfermedad de una forma un poco más específica. Y la parte más obvia acá es hacer una asociación entre la dieta y los lípidos, que ha sido una relación compleja, ¿ya? Aquí hay varios vicios de la investigación que se han ido viendo hasta hace un tiempo atrás. Hay algunas certezas, hay hartas más dudas con respecto a eso, pero voy a tratar de hablar lo que dice la evidencia. Aún teniendo en cuenta de que hoy en día se sabe que los lípidos no son los demonios que se creía que eran hace 10 años atrás, donde la idea era justamente que las personas tuvieran dietas lo más pobres el lípido posible. O sea, estamos hablando de que había que mantener bajo un 5% del total de la dieta, ¿no es cierto?, los lípidos, lo cual es bastante poco lógico y que hoy en día sabemos que los lípidos también cumplen roles bastante importantes a nivel del funcionamiento del organismo, ¿sí? Habrán ustedes quizás también leído o escuchado de todo el lobby que se descubrió hace un par de años atrás, todo este lobby que hubo en Estados Unidos, ¿no es cierto?, y en Europa, de las industrias asociadas al azúcar que lamentablemente, y cosas que le hacen mucho daño a la ciencia, pagaron a científicos para que dijeran en el fondo que los lípidos eran malos y pusieran y centraran el foco de atención en los lípidos, dejando de lado lo que es el azúcar. Hoy día sabemos que el azúcar es nefasta. Las formas refinadas de azúcar son nefastas, incluso más nefastas que los lípidos, porque tienen un gran poder de transformarse en lípidos, un gran poder de transformarse en factores de riesgo, no solamente a enfermedades cardiovasculares, sino que también enfermedades metabólicas, diabetes, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal. Muchos de esos pasan también por un alto contenido de lípidos, pero más que eso, por un alto contenido de glúcidos refinados, ¿ya? ¿Por qué digo esto? En Estados Unidos hay toda una industria asociada a el almidón de maíz. A diferencia de lo que pasa en nuestro país, nosotros obtenemos principalmente el azúcar refinada de la remolacha, lo que la hace más cara. ¿Ya? En otros países de América Latina la obtienen de la caña de azúcar, pero en Estados Unidos viene del maíz, lo que la hace muy barata y hace que sea omnipresente en casi todos los alimentos. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día sabemos que la glucosa, el azúcar, y más que la glucosa, la fructosa y la sacarosa, que es los componentes del azúcar común, son altamente adictivos. Ya tienen una gran penetrancia en el sistema nervioso y por lo tanto, si yo se lo agrego de forma oculta a cualquier comida, la voy a vender mejor. O sea, la voy a vender más fácil. Dicho eso, tampoco podemos decir de que no existe una relación entre lípidos y cierto riesgo. Ya hoy día sabemos que no es solamente riesgo, de que también hay beneficios, pero hay algunas cosas que tenemos que aclarar respecto a eso. Primero que todo, los ácidos grasos, que van a ser los principales focos de acción respecto a lo que se ve de dieta y lípidos, han sido objeto de mucho estudio. Se sabe hoy en día que los ácidos grasos, sobre todo de cadena corta, algunos tienen efectos benéficos a nivel de el organismo, sobre todo al ser mediados por lo que hoy día conocemos como el sistema bacteriano entérico, ya que antiguamente se le decía la flora normal, ¿no es cierto?, y que no sabía cuál era su rol. Hoy día sabemos que es un rol que va mucho más allá de ser un elemento, digamos, inactivo del sistema gastrointestinal. Hoy día sabemos que tiene un rol metabólico también, de que muchos de elementos que pasan por ese sistema entérico, por esas bacterias, son degradados por estas bacterias y los cuales las eliminan o secretan ciertos productos, entre los cuales están algunos ácidos grasos de cadena corta, que vuelven a la circulación y pueden producir diferentes efectos, muchos de ellos también efectos benéficos, ¿ok? A nivel estructural, los ácidos grasos los podemos dividir en tres tipos. Tenemos los saturados y los monoinsaturados, dos tipos. O sea, los saturados e insaturados. Dentro de los insaturados podemos tener los monoinsaturados, que son los que tienen una saturación de enlace pero en uno solo, y los poliinsaturados que tienen más de una saturación de enlace, por eso se llaman insaturados. ¿Y aquí quiere decir eso? De que
en el fondo no tienen la capacidad de saturarse con moléculas de carbono. Aquí cada uno de estos puntos corresponde a una molécula de carbono y estructuralmente aquí debería haber 3 moléculas más de hidrógeno. Ya, pero en estos casos, como están ocupados todos esos enlaces, no se pueden colocar tantas más moléculas de hidrógeno y por eso se dice que están insaturados, ya que no se pueden saturar con esas moléculas. Por lo tanto, hablamos también de, dentro de los ácidos grasos monoinsaturados, podemos tener los que están saturados en trans o los que están saturados en cis. ¿Ya? Los que están saturados en trans, o mejor dicho, los que están saturados en cis, son aquellos en que los átomos de hidrógeno pertenecientes a los carbonos de doble enlace están del mismo lado de la molécula, o sea, como está aquí. ¿Ya? Mientras que en los ácidos grasos trans, los enlaces de hidrógeno que pueden estar saturando están a diferente lado y por eso generan como esta especie de quiebre cuando están los ácidos grasos en forma de cis. Ya tienen esta forma como quebrada estructuralmente. En realidad, en general, también se cuenta el nivel en el que está la insaturación, ¿ya? A nivel de qué carbono se produce esa insaturación. Y esa insaturación o esas insaturaciones, generalmente en los ácidos grasos monoinsaturados, va a darnos, ¿no es cierto?, lo que se denominan el grado omega. Cuando hablamos de un omega 9, por ejemplo, de un ácido graso omega 9, van a tener un doble enlace situado 9 carbonos después de este grupo metilo terminal. Por eso se llaman omega 9. Así también con los omega 3 que están en el carbono 3, los omega 6 que están en el carbono 6. Entonces los ácidos grasos están asociados algunos con el aumento de colesterol siempre y cuando los hidrógenos unidos a los carbonos de doble enlace estén en posición trans. ¿Y aquí quiere decir eso? Que cuando están en posición trans, como en este caso, vamos a generalmente asociar eso con un mayor aumento del nivel de específicamente LDL. También los ácidos grasos saturados, mismo efecto, ya, aunque con un efecto un poco menor. Algunos estudios, por ejemplo, han encontrado que niveles excesivos de omega 6 comparados con omega 3 van a incrementar el riesgo de tener diferentes enfermedades como por ejemplo ataque cerebrovascular, infarto cardíaco, artritis, osteoporosis y otros como incluso depresión, ¿ya? Obesidad y cáncer. Por lo tanto, todavía se sugiere bastante de que las dietas tengan una proporción más o menos de 4 a 1. ¿Qué quiere decir eso? De que los ácidos grasos omega 6 estén en una proporción 4 a 1 respecto a los ácidos grasos omega 3. Pero las dietas modernas generalmente tienen una proporción que está cercana a 10 a 1. O sea, estamos más que el doble de lo recomendado y en algunos casos incluso puede ser superior a 30 a 1. De ahí que el rol que tienen sobre todo los ácidos grasos monoinsaturados de tipo trans, así como los ácidos grasos saturados en la generación de moléculas que tienen un mayor riesgo, sea tan importante debido principalmente a el estilo de dieta que estamos llevando hoy en día. Por otra parte, los ácidos grasos en cis, los ácidos grasos poliinsaturados o monoinsaturados que estén en cis, en posición cis, se asocian a un mayor incremento en las HDL. Hay algunos ejemplos, fíjense, aquí tenemos de omega 3 y omega 6, el ácido alfa-linolínico, ¿ya? El ácido araquidónico como un omega 6, importante también como mediador inflamatorio. Por lo tanto, hay un rol también ahí entre estos ácidos grasos, el nivel de inflamación y la aumento o disminución de cierto número de moléculas. Como les decía, se espera que la dieta se mantenga en esa proporción de 4 a 1. Ahora, ¿por qué son importantes los lípidos a nivel cardiovascular? Porque la principal causa de muerte, y esto se ha dicho bastante, se asocia a nivel de enfermedades cardiovasculares. ¿Ya? La cardiopatía isquémica y el ataque cerebrovascular en el año 2015 y 2016 fueron las principales causas de muerte del mundo. Más de 15 millones de personas murieron en base a estas 2 o 3 condiciones, ¿sí? La aterosclerosis va a ser aquí el sustrato principal en cuanto a la patología y que va a explicar las enfermedades cardiovasculares y que si bien tiene un origen multifactorial, la hipercolesterolemia va a ser uno de sus principales factores de riesgo. ¿Cómo se entiende esto en Chile entonces? Como nivel de hipercolesterolemia o de un nivel alterado de lípidos cuando sobrepasemos alguno de estos niveles. Y si se fijan acá,
la prevalencia nacional de dislipidemias, que es el concepto que vamos a usar ahora cuando hablemos de una disminución de los niveles de HDL o una elevación de ya sea los niveles de colesterol total, LDL o triglicéridos, es bastante prevalente, ¿ya? Fíjense que un 27, casi 28% tiene un nivel anormal de colesterol total, con un 6.6% un nivel de alto riesgo, ¿ya? Por otra parte, casi la mitad de las personas tienen un nivel de LDL superior a lo recomendado, mientras que también casi la mitad un HDL bajo, y los triglicéridos también están presentes, triglicéridos elevados en más de un tercio de la población. De ahí se explica, ¿no es cierto?, que también en nuestro país gran parte de las condiciones asociadas a causa de muerte estén asociadas a enfermedades del sistema cardiovascular, donde la aterosclerosis juega un rol central. Si vemos la asociación de enfermedad cardiovascular con los lípidos, nos vamos a encontrar de que a medida de que aumenta la concentración plasmática, por ejemplo, en este caso de colesterol, la mortalidad va a ir subiendo ya de esta forma exponencial. Lo mismo ahora si ponemos el radio de riesgo, o sea, cuánto más riesgo hay de padecer un cierto evento cardiovascular versus el colesterol en sangre. Fíjense que si vamos aumentando ya por sobre los 150, vamos cercano a los 200, se aumenta en una vez el riesgo, o sea, el doble. Ya cuando tenemos dos más se duplica o cuadriplica incluso ese riesgo. Por lo tanto, es muy importante el rol en este caso de los lípidos en la salud cardiovascular. Ahora, los desórdenes de lípidos pueden ser varios y algunos van a depender de algunos defectos puntuales, de algunos defectos metabólicos puntuales, mutaciones específicas, y otros van a ser multifactoriales o incluso que tienen etiologías bastante diversas. Aquí se muestra, ¿no es cierto?, un panorama global del metabolismo de lípidos y cada uno de estos números representa alguna patología en específica. Por ejemplo, en este caso se puede producir una retención de kilomicrones cuando hay un defecto de la ApoB48. En el caso, por ejemplo, aquí para pasar de kilomicrón a remanente de kilomicrón podemos tener una deficiencia de apoproteína lipasa que va a disminuir que esto se vaya transformando y dificultando que esto se entregue en el hígado. Acuérdense también que la lipoproteína lipasa también va a estar aquí en el metabolismo de las VLDL y también en el metabolismo de las LDL. Por lo tanto, la deficiencia en este caso de lipoproteína lipasa va a afectar casi todo el sistema de movilización de lípidos. Tenemos también otros, por ejemplo, la imposibilidad o la dificultad de que estos kilomicrones y remanentes de kilomicrones ingresen al hígado cuando tenemos, por ejemplo, la clásica hipercolesterolemia familiar derivada de un defecto del receptor de LDL. Ya, fíjense que aquí está también, aquí el número 4, hipercolesterolemia familiar asociada a defecto del receptor de LDL, porque el LDL tampoco puede hacer ingreso a el hígado y al resto de los tejidos, y otras como por ejemplo efectos en la ApoB, que igual está asociada a las LDL y que va a tener problemas porque en este caso el receptor está bien, pero al ser una ApoB defectuosa, las moléculas del receptor de LDL no pueden reconocer esa molécula como su ligando. También pueden estar asociadas al transporte reverso, y aquí hay varias enfermedades que están asociadas al transporte reverso de colesterol. La enfermedad de Tanguier, que ya la habíamos hablado, la deficiencia de L-citincolesterol aciltransferasa y de proteína transportadora o transferidora de ésteres de colesterol, también pueden estar a diferentes niveles ya de el camino metabólico que puedan sufrir las diferentes lipoproteínas. Por lo tanto, muchas veces las dislipidemias van a ser el reflejo de una o varias condiciones que puedan estar afectando a una persona en un determinado momento, ¿sí? Pero antes de seguir tenemos que definir qué son las dislipidemias. Las dislipidemias van a ser todas esas patologías que están causadas por alteraciones en la concentración de lípidos sanguíneos y que van a tener algún riesgo para la salud. Antiguamente se decía hiperlipidemias, ya, pero ese concepto ha quedado un poco en desuso porque hoy día sabemos que un bajo nivel de colesterol HDL también se asocia a una dislipidemia. Por lo tanto, vamos a tener estas cuatro condiciones: una hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia aislada. ¿Qué quiere decir eso? De que solamente tenemos elevación de, en este caso, el colesterol, solamente de los triglicéridos, y la hiperlipidemia mixta, en donde se elevan tanto el colesterol como los triglicéridos, además de un descenso en la concentración de colesterol HDL. Esas cuatro condiciones van a ser las principales dislipidemias. Para clasificarlas,
esto es, como dicen en Argentina, un quilombo, porque hay varias formas de clasificarla, ¿sí? Una de las clasificaciones más utilizadas hasta hace unos años atrás era la clasificación fenotípica, también llamada de la OMS o también llamada clasificación de Fredrickson, ¿ya? Que es justamente una clasificación en base al fenotipo, en base a lo que se puede observar en una persona. Entonces, esta clasificación se basaba en 6 tipos que van a estar, ¿no es cierto?, descritas en base a qué fenotipo va a tener esa persona. Por ejemplo, cuando había un aumento masivo de triglicéridos, se hablaba ya sea de una lipoproteína de tipo 1 o 5. Para poder diferenciarlas, había que ver qué lipoproteína era la predominante. Si habían solo kilomicrones, se hablaba de una lipoproteína de tipo 1, o una dislipidemia de tipo 1, pero si era de tanto kilomicrones y VLDL, una de tipo 5. ¿Ya? Así tenemos también la de tipo 2A, 2B, la tipo 3 y tipo 4, que se van a diferenciar de acuerdo a lo que se encuentra en el plasma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tenemos mayormente y cuáles van a ser las lipoproteínas que se van a afectar principalmente? Tenían varias características, ¿no es cierto?, de laboratorio. Por ejemplo, que la tipo 1 da un test del refrigerador positivo, eso quiere decir que tenía kilomicrones, al igual que la 5. Todas las otras, negativo, porque no hay kilomicrones y por lo tanto no se va a volver de este aspecto cremoso cuando lo ponemos en el refrigerador a 4 grados Celsius. Pero en la electroforesis no había ninguna alteración. Sin embargo, en otras, como en las de tipo 2, habían deficiencias o diferencias a nivel de la electroforesis, pudiendo dar incluso en algunos casos un plasma claro, porque aquí solamente, acuérdense que había un aumento de, fíjense, las LDL, pero en la de tipo 2B, al tener también VLDL, se ve como nuboso, se ve ya no transparente ese tubo ya de plasma. Y así sucesivamente. Entonces esta es una clasificación que la OMS, fíjense, les daba una numeración específica y unas características específicas, ¿ya? O sea, la tipo 1 que se conocía como también kilomicronemia familiar, ¿no es cierto? La tipo 2B, que es la hiperlipoproteinemia combinada, una de las formas más frecuentes, ¿no es cierto?, de dislipidemia, pero se basaban justamente en su fenotipo. Esta clasificación se ha ido dejando en desuso por varios motivos que no viene al tema tanto decir ahora, pero se la van a seguir encontrando en los textos, se la van a seguir encontrando de cierta utilidad. Pero hoy en día, para clasificar las dislipidemias, los podemos hacer en base a otros parámetros también. Como por ejemplo, lo que se denomina una clasificación terapéutica, ¿sí? Que se fijan es más simple y está asociada a qué tipo de fármaco o qué tipo de intervención, no solo farmacológica, se va a hacer en determinados pacientes, dependiendo de qué elementos de colesterol total y triglicéridos van a tener. Aquellos que tienen una hipercolesterolemia, ya fíjense que aquí solamente tenemos el colesterol total elevado, no los triglicéridos, podemos tener un tipo de terapia, ¿no es cierto? Cuando son mixtas, están los dos elevados, otro tipo de terapia, y cuando tenemos solamente los triglicéridos elevados, otro tipo de intervención terapéutica. Ya, eso entonces es la clasificación terapéutica. También podemos diferenciarlas en base a su etiopatogenia, o sea, en base a qué las causan y qué condiciones van ellas a producir. Y así tenemos varios tipos. Tenemos la hipercolesterolemia familiar, que está dada por mutaciones en el receptor de LDL o a nivel de PCSK9, que van a influir, por ejemplo, en una disminución del catabolismo de LDL o en un aumento de la síntesis de LDL, por ejemplo. Y de hecho, estas las podemos ir mezclando, porque esta, por ejemplo, se puede asociar con una dislipidemia si la clasificamos por clasificación de Fredrickson, con una de tipo 2B, por ejemplo, ¿ya? En donde también tenemos un marcado aumento de LDL, probablemente asociado a mutaciones del receptor de LDL. Ya, por eso es que hoy en día la clasificación de Fredrickson ya no está tan utilizada, porque hay otras clasificaciones que describen mejor. Así también hay otras, ¿no es cierto?, cuando tenemos apolipoproteína B100 defectuosa, que en este caso también podemos tener un fenotipo de tipo 2A o 2B, ¿ya? La hiperlipemia familiar combinada, que aumenta la síntesis de ApoB y puede tener, ¿no es cierto?, también una... puede estar incluso como una tipo 2A, 2B o una de tipo 3, por ejemplo, desde la clasificación de Fredrickson, etcétera, etcétera. ¿Ya? No quiere decir que sean excluyentes, y eso es lo que quiero decir, sino que van a tener
cada una de estas puede tener algún fenotipo específico, ¿ya? Y que si quieren describirlo por la clasificación OMS, Fredrickson o fenotípica, lo pueden hacer también, ¿ya? Ahora, las podemos dividir también en primarias y secundarias, siendo las primarias las que van a ser causadas por un elemento que vaya específicamente a atacar algún elemento de este sistema de movilización de lípidos. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, que puede ser homocigota o heterocigota. Fíjense que la homocigota es mucho menos frecuente que la heterocigota, pero es mucho más severa también. Al ser homocigota hay dos alelos, dos copias finalmente de un gen defectuoso y por lo tanto esto hace que se agrave la condición. Tenemos las que son apoproteína B100 defectuosa, ¿no es cierto?, que puede estar probablemente en 1 a 500, algunas hipercolesterolemias autosómicas recesivas que son muy raras y otras. Tenemos también las mixtas y las hiperlipidemias mixtas, donde vamos a tener tanto elevación del colesterol y de los triglicéridos, y las hipertrigliceridemias, donde solamente se eleva el colesterol, donde también hay varias que están acá, ¿ya? De este punto, fíjense que podemos también, lo que les decía anteriormente, clasificar cada una de ellas con diferentes fenotipos. Por ejemplo, la hipercolesterolemia poligénica, ¿qué quiere decir eso? De que hay varios genes que están afectados y que están contribuyendo a la patología, se puede presentar con un fenotipo de Fredrickson 2A o 2B, generando un riesgo cardiovascular importante, pero moderado, sin riesgo pancreático. Aquí es importante decir de que en algunos casos, por ejemplo, en la hipertrigliceridemia familiar, como también en el déficit de lipoproteína lipasa, hay un gran riesgo pancreático. Acuérdense que el páncreas es uno de los principales implicados en la primera parte de la remoción de los lípidos, o mejor dicho, la absorción de los lípidos. Los lípidos, el páncreas genera lipasa, ¿no es cierto? Y la lipasa lo que hace es romper las moléculas, esterificar finalmente estas pequeñas gotitas, estas pequeñas micelas de lípido que llegan hasta el intestino para poder permitir su absorción. Y en estos casos se ha visto que en déficit de lipoproteína lipasa y en la hipertrigliceridemia familiar, que generalmente se va a expresar con un fenotipo 4 de Fredrickson, tiene un alto riesgo pancreático, a diferencia de las otras que no constituyen riesgo pancreático. Sin embargo, la más peligrosa es la hipercolesterolemia familiar, que generalmente va a estar dada con un fenotipo 2A o a veces también con un 2B, que es el que tiene mayor riesgo coronario porque es el que presenta mayor cantidad de lípidos de tipo colesterol en el plasma. Puede tener también un aumento en la cantidad de triglicéridos, pero generalmente se da como una hipercolesterolemia aislada o una hipercolesterolemia primaria también, si lo quieren llamar. Y van a tener también algunos signos físicos que los voy a pasar a detallar a continuación. Aquí un poco lo mismo, pero ¿qué tiene esta tabla de diferente? Que esta expresa algunos de los genes involucrados. Aquí tenemos la hipercolesterolemia familiar, donde uno de los grandes responsables va a ser alguna mutación en el gen del receptor de LDL con un tipo de herencia autosómica dominante y con alto riesgo cardiovascular, como decíamos, que nos va a presentar elementos como los santomas o los antelesmas. ¿Ya? Otras también se las dejo acá para su posterior estudio. Les quiero mostrar ahora qué significa esto, el arco corneal, ¿no es cierto? Los santomas van a ser todas acumulaciones de lípido que se van a dar a diferentes niveles. Aquí tenemos, por ejemplo, santomas tuberosos, que se presentan acumulaciones de lípidos en cualquier parte de la piel, pero también tenemos los santomas tendinosos, que van a estar más asociados a lo que son elementos de los tendones. Tenemos también el santelesma palpebral, que es la acumulación de lípidos en el tejido, ¿no es cierto?, que rodea a los párpados. Fíjense que hay acumulación de lípidos. Y el arco córneo lipídico, que también denota una acumulación de lípidos en esta zona, fíjense, del iris. Toda esa mancha blanca que se ve acá corresponde a acumulación de lípidos. Así, por ejemplo, cada uno de estos pasos ya va a corresponder a alguna probable alteración que se puede dar. Ya desde el paso de kilomicrón a remanente de kilomicrón, por ejemplo, puede variar varias proteínas. Aquí no están los nombres, pero lo dije anteriormente, y que pueden finalmente impedir el normal funcionamiento, el normal transporte de esos lípidos. Voy a nombrar algunas de las principales dislipidemias. Tenemos la deficiencia de lipoproteína lipasa, que está asociada a una hiperlipoproteinemia de tipo 1, que
Fenotípicamente corresponde a una hiperquilomicronemia de tipo familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene elementos de herencia bastante marcados. Es autosómica recesiva, bastante rara, donde se produce una reducción de la hidrólisis de los kilomicrones por deficiencia de la lipoproteína lipasa. También va a tener un fenotipo de hipertrigliceridemia. Acuérdense que los kilomicrones, el 80-90% de su contenido son triglicéridos, por lo tanto lo vamos a encontrar como grandes cantidades de triglicéridos cuando lo midamos en el plasma. En la infancia se presentan algunos signos como dolor abdominal mediado por hepatomegalia y esplenomegalia, así como síntomas eruptivos también, y pancreatitis con riesgo de enfermedad coronaria bastante moderado, pero con un mayor riesgo de pancreatitis. La deficiencia de ApoC2 familiar, que también puede darse como una hiperlipoproteinemia tipo 1, también está dada, ¿no es cierto?, como una hiperquilomicronemia familiar, pero en este caso tenemos también una hidrólisis de los kilomicrones reducida, pero que está dada por una deficiencia de ApoC2, ya no por una deficiencia tanto de la lipoproteína lipasa, y también va a contar como una hipertrigliceridemia en el examen del perfil lipídico, con riesgo de santoma y riesgo de enfermedad cardiovascular, pero esta vez sin riesgo tan elevado de pancreatitis. Tenemos la hiperlipidemia familiar combinada, ya hiperlipidemia combinada familiar, que generalmente se asocia a un fenotipo 2B y que va a ser la dislipidemia más frecuente, con una herencia autosómica dominante, con hiperproducción de VLDL hepática y aumento de las lipoproteínas de baja densidad, como son las VLDL de muy baja densidad y las LDL de baja densidad. O sea, también se produce una hiper-ApoB, o sea, una mayor producción de ApoB, lo que también media que haya un aumento de las moléculas que contienen la apolipoproteína B. Fenotípicamente va a contar con una hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia, por eso se denomina combinada, porque hay elevación tanto del colesterol como de los triglicéridos y es la que presenta mayor riesgo de enfermedad coronaria. También tenemos la de tipo, esta es la combinada familiar de tipo 2A, ya esto está cambiado, que es una enfermedad autosómica dominante que se da generalmente asociada a... no, esta es la continuación, es lo mismo, perdón, ya esto continúa siendo parte de lo mismo, que es autosómica dominante y donde vamos a encontrar también aumento del colesterol total y del LDL colesterol, con características clínicas que van desde la enfermedad cardiovascular prematura, la aparición de síntomas y del arco córneo-lipídico. Las hiperlipoproteinemias secundarias, como su nombre lo dice, van a ser secundarias a otra condición, ¿ya? Por ejemplo, condiciones exógenas como drogas, alcohol o la obesidad, secundaria a condiciones endocrinas como la diabetes mellitus, el hipopituitarismo, ¿ya? Y el hipotiroidismo, enfermedades de almacenamiento de diferentes elementos como la enfermedad de Gaucher o la enfermedad de almacenamiento de glicógeno, por ejemplo, condiciones renales, falla renal crónica, condiciones hepáticas, algunas condiciones agudas y otras, ya que en el fondo pueden dar lugar a aparición de diferencias de aumento de concentración de lípido o disminución del HDL. Algunas asociadas ya específicamente al fenotipo que vamos a encontrar. Fenotipo de hipercolesterolemia, el hipotiroidismo, la hepatopatía obstructiva, el síndrome nefrótico, entre otros. De hipertrigliceridemia, o sea, elevación de los triglicéridos, obesidad, diabetes, embarazo, consumo excesivo de alcohol y otros como el estrés, el uso de estrógenos, algunas drogas como los barbitúricos o los beta bloqueadores. Y bajas de colesterol HDL en obesidad, diabetes, con el uso de beta bloqueadores, anabólicos y con el hábito de fumar. ¿Y qué vamos a encontrar en estos casos como fenotipo ya más específico? Lo que está acá, ¿ya? Una flechita significa aumento, 2 flechitas un aumento ya un poco más importante y 3 flechitas un aumento muy importante. Fíjense que en el embarazo aumentan de manera muy importante los triglicéridos, en el hipotiroidismo el colesterol y los triglicéridos en forma un poco más moderada, diabetes tipo 2 principalmente los triglicéridos con una baja en el colesterol HDL y así sucesivamente. Algunas otras que no estaban acá, alcoholismo por ejemplo, aumenta de mucha importancia los triglicéridos. Esto tiene que ver sobre todo en alcohólicos crónicos y sobre todo también por mediación de el hígado. El hígado va a ser el principal
digamos, administrador de triglicéridos, pero, en el caso del alcoholismo comienza a haber una resistencia periférica, primero a la insulina, ya lo que genera en primera instancia un hígado graso, y ese hígado graso tiene problemas con la producción, una mayor producción de triglicéridos de novo, o sea, de triglicéridos que son producidos en el hígado, pero también de una manipulación, por así decir, menos eficiente de los triglicéridos que vienen de la dieta, ¿ya? Por lo tanto, elementos también como algunos anticonceptivos, se ha dicho que pueden aumentar el riesgo cardiovascular también mediante la mediación de aumento de los triglicéridos, entre otros. Vamos a pasar finalmente ya a lo que es el evento concluyente de una acumulación de lípidos, que es la aterosclerosis. Y como habíamos visto, corresponde a la acumulación de lípidos en las paredes vasculares. ¿Qué sucede? Voy a tratar de explicar un poquito mejor cómo se empieza a producir esto. Ya, voy a ver aquí si puedo insertar una pantallita en blanco. Bueno, no puedo. Pero en general, ¿no es cierto? Lo que ocurre, como les decía, en el flujo sanguíneo, ya el flujo sanguíneo ocurre de forma laminar. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Aquí. Ocurre de forma laminar. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí tenemos, por ejemplo, un vaso sanguíneo, ¿ya? ¿Qué quiere decir un flujo laminar? Quiere decir que cuando el flujo es laminar, en el centro vamos a tener un flujo que es más rápido, ¿ya?, que en los bordes. ¿Por qué? Porque al ser la sangre una sustancia viscosa, le cuesta más, se adhiere más a estas paredes y por lo tanto tiene como este tipo de flujo, ¿ya?, que es un flujo laminar, donde es un flujo lineal, ¿no es cierto?, donde la mayoría de los elementos van a estar, o de las fuerzas van a estar en forma paralela, ¿ya?, y por lo tanto no representa grandes problemas. Y eso ocurre en los vasos planos. Pero ¿qué ocurre en aquellos vasos que, por ejemplo, tienen una curvatura, como puede ser en el callado de la aorta? Que fea mi aorta, pero bueno, da lo mismo, ¿ya? Ese flujo laminar se pierde, por lo tanto se generan zonas de diferentes, vamos a decir, velocidades y diferentes flujos que se denominan zonas de alto estrés de corte, ¿ya? O se le denomina también shredding stress, ST, ¿ya? ¿Qué sucede en estas zonas? Es más probable que en porciones de los vasos, ¿ya? Esto va a ser el endotelio y va a tener sus celulitas, ya, fea mis células también, pero ¿qué va a producir esto? Que en ciertas porciones de estos vasos sea más fácil que estas fuerzas, ¿no es cierto?, generen pequeñas microfracturas en esa zona de los vasos sanguíneos, generando pequeñas injurias, pequeñas heridas básicamente, pero que son resueltas rápidamente. Pero, ¿qué sucede si en circulación hay una alta cantidad de lípidos circulantes, principalmente en formas LDL? Algunos de esos lípidos, ¿no es cierto?, pueden traspasarse en estos sitios de injuria y empezar a acumularse en la zona del intersticio, o sea, debajo del endotelio, ¿sí?, generando lo que se denomina una estría grasa. Esta estría grasa, en el fondo, lo primero que la vamos a ver o se va a observar es como les decía, una línea amarilla en ese vaso sanguíneo, y que se da precisamente porque comienzan a acumularse lípidos en esta zona, ¿ya?, tal como lo veíamos al principio. Se los voy a mostrar de nuevo, que es aquí. En esta zona, ¿no es cierto?, estaríamos en lo que sería una estría grasa. Voy a ver si el puntero me ayuda. Aquí, ¿ya? Aquí estaríamos en una estría grasa, ¿sí? Por lo tanto, si eso no se revierte, ese proceso puede continuar ocurriendo hasta irse transformando ya derechamente en una placa aterosclerótica, ¿sí? Una placa aterosclerótica que no solamente tiene lípidos, ya si tuviera solamente lípidos quizás no sería tanto problema. El problema es que al acumularse estos lípidos comienzan a generarse algunas moléculas como radicales libres, ¿no es cierto?, y otros elementos que llaman a los monocitos que están circulantes, son quimioatrayentes, ¿no es cierto?, y
comienzan entonces estos monocitos ahora transformados en macrófagos. Acuérdense que los monocitos se llaman cuando están en circulación, cuando pasan a los tejidos se denominan macrófagos. Estos macrófagos entonces comienzan a fagocitar estas moléculas. ¿Qué moléculas? Específicamente, no todas las LDL, y por eso es que hoy día se habla de que las LDL en general son un problema, pero son aún más un problema cuando se acumulan en formas químicamente modificadas de las LDL. ¿Cómo cuáles? Las LDL oxidadas y algunas LDL que se denominan electronegativas, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué sucede entonces? Estos macrófagos comienzan a fagocitar estas moléculas de LDL principalmente oxidadas, ¿no es cierto? Generando lo que se denominan después las células espumosas o foam cells, ¿ya? Células de espuma. ¿Por qué se les denomina así? Porque cuando se observan cortes histológicos de placas ateroscleróticas, se observa que estos macrófagos tienen como espuma dentro de su citoplasma, y esa espuma son espacios con lípidos, ¿ya? Entonces se comen tantas estas moléculas LDL que forman pequeñas vesículas en su interior de lípidos, generando este aspecto de células como si tuvieran espuma dentro de su citoplasma. ¿Qué sucede entonces? Que cuando se está formando, se empiezan a acumular más células, aquí también van a migrar otros elementos, empiezan a haber células natural killer, ¿no es cierto?, que detectan que estos macrófagos están secretando algunas moléculas como factor de necrosis tumoral, como interferón, como interleucina 6, que son elementos activadores de la inflamación. Por lo tanto, llegan estas células natural killer y matan todo lo que está acá, generando una zona de debris celular, una zona de un montón de desechos celulares que quedan acá, de células destruidas, de monocitos transformados en macrófagos y de células natural killer y otros linfocitos también, que agravan el proceso y por lo tanto siguen produciendo más moléculas quimioatrayentes, haciendo que vuelvan a entrar más monocitos, vuelvan a entrar más células natural killer, se sigue agravando esto y mientras tanto la concentración de lípidos sigue siendo elevada, por lo tanto se siguen oxidando y los macrófagos se lo siguen comiendo, haciendo que esto aumente de tamaño, ¿ya? Generando una placa aterosclerótica. Mientras tanto, células del músculo liso pueden migrar desde la capa íntima, ¿no es cierto?, hacia la capa más superficial, generando una barrera, como una capa de células musculares, haciendo que eso pueda conferir cierta estabilidad a esa placa aterosclerótica. Ese elemento de la migración de células musculares lisas también va a ser importante porque marca ciertos eventos que pueden estar dados a la patología. ¿Cómo cuál? Como la rotura de placa, que es lo que está expresado acá. Si esa estabilización por parte de estas moléculas de músculo liso es pobre, ya no es muy eficiente, o esta placa aterosclerótica se está formando en una zona de alto estrés de corte, por ejemplo, es mucha la probabilidad de que esto esté constantemente bajo ataque y que en algún momento ese núcleo que tiene, no sé, radicales libres, que tiene especies reactivas de oxígeno, que tiene LDL, que tiene macrófagos activados, que están activados a través de estos receptores scavenger, que tiene otras células inmunitarias, que entonces esa placa se pueda romper, ¿ya? Haciendo que se libere el contenido de esta placa aterosclerótica. Bueno, esto no muestra eso en específico, pero yo creo que se entiende. Se puede romper esta placa aterosclerótica generando un coágulo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser los factores más quimioatrayentes? Por ejemplo, las LDL oxidadas, que inducen la formación de moléculas de adhesión en la superficie de las células endoteliales, ¿no es cierto?, haciendo que estas células se puedan pegar a estos monocitos, haciendo que estos monocitos puedan entrar ya de una forma más facilitada, por así decir, a esta placa que se está formando. Entonces aquí los monocitos son capturados desde el flujo sanguíneo por adhesión de estas moléculas, entran en el espacio subendotelial, penetran en la capa íntima y se diferencian en macrófagos, los cuales se van a unir a estas moléculas de LDL oxidadas y las van a fagocitar vía el receptor scavenger. Por lo tanto, este receptor scavenger tiene alta afinidad con la LDL oxidada, haciendo que estos monocitos entonces se comiencen a comer prácticamente estas células de LDL oxidada, acumulando colesterol en su interior, generándose o transformándose en lo que se denominan las células espumosas. Uno de los eventos que decíamos que es importante aquí es la oxidación de los LDL, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí lo que muestra esta imagen es cuando las LDL penetran en la capa íntima. Sucede que las LDL son
susceptibles a oxidación. Estas LDL lo que contienen son ApoB modificadas, las cuales no son reconocidas por los receptores de LDL normales, ¿ya? Pero sí pueden ser reconocidas por receptores no regulados, como son los receptores scavenger, lo que hace que activen a estos macrófagos, ¿ya? Entonces, al oxidarse estas LDLs, pierden la capacidad de unirse al receptor de LDL, pero ganan la capacidad de unirse a este receptor scavenger, que en el fondo activa estos macrófagos, hace que comiencen a fagocitar activamente a estas LDL oxidadas y por lo tanto comiencen, ¿no es cierto?, con el proceso inflamatorio subyacente también a este proceso aterosclerótico. Fíjense que lo que muestra esta tablita es que algunas presentaciones de dislipidemias van a ser más susceptibles a generar aterogénicos que otras, ¿ya? Sobre todo las de tipo 2 y 3 van a ser aquellas más aterogénicas, donde la tipo 1 en general no tiene gran riesgo aterogénico, pero las tipo 4 y 5 tienen un riesgo aterogénico moderado, ¿ya? Por lo tanto, esto nos pasa inmediatamente a hablar de los otros factores de riesgo cardiovascular que pueden incidir también en la generación de aterosclerosis. En general se reconoce que todo hombre mayor de 45 años tiene un punto de riesgo. Esto es igual que una lotería, ¿ya? Hay varias formas de cuantificar, entre comillas, de darle un puntaje al riesgo cardiovascular. No me da el tiempo para hablar de eso, pero si pueden investigarlo, revisen los scores de riesgo, ya ahí se llaman así tal cual, score de riesgo cardiovascular, que están disponibles de la página del ministerio, ya, y que están ajustados a población chilena también. Pero, ¿quiénes van a ser las personas más afectadas? Aparte de los hombres mayores de 45 años, las mujeres en etapa posmenopáusica que estén sin terapia de reemplazo de estrógenos, aquellas personas que tengan antecedentes de aterosclerosis precoz en familiares de primer grado, ya sea padres, madres, hermanos, tabaquismo, quienes sean hipertensos y quienes tengan diabetes mellitus. También hay una serie de factores predisponentes, ya que vamos a tener, por ejemplo, asociados a errores en las mismas apolipoproteínas, en el receptor de LDL o de insulina también, ¿no es cierto?, que indistintamente también va a afectar el metabolismo lipídico. Acuérdense que cuando hay una resistencia insulínica, uno de los primeros elementos que comienza a afectarse es el hígado, que comienza a favorecer las vías de síntesis lipídica. Factores de coagulación, que como lo vimos en algún momento también ayudan si hay algún defecto en estos, pueden ayudar ya sea a generar factores de mayor coagulación, mayor coagulabilidad, o de impedir que se resuelvan esos procesos de forma importante. Acuérdense que cuando hay una mayor procoagulabilidad sanguínea es más probable que pueda, si se rompe una placa aterosclerótica, que se genere un coágulo finalmente, y otros factores que también pueden estar disponibles. Para el diagnóstico por el laboratorio, entonces es importante, bueno, esto también es algo que va a ir variando. Esto está tomado de un libro en inglés que está dado, ¿no es cierto?, por algunos entes norteamericanos, pero lo que se maneja en Chile es asociarlo también en base al riesgo, ya, en base al riesgo cardiovascular. Por lo tanto, se habla de que, por ejemplo, el colesterol LDL, lo ideal va a ser tenerlo bajo 100, pero por ejemplo, si hay una persona que tiene un alto riesgo cardiovascular porque es mujer posmenopáusica o es un hombre mayor de 45 años y tiene algún otro factor de riesgo, es hipertenso o fuma, por ejemplo, tiene alto riesgo, se espera que el valor máximo de colesterol esté por debajo de los 100. Si por el contrario esa persona tiene un bajo riesgo cardiovascular, se puede tolerar hasta 160, pero en general la recomendación hoy es que se mantenga menor a 100. Lo mismo con el HDL. El HDL tiene que ser recomendable, ya fíjense que estos son los niveles patológicos, por eso está así, recomendable mayor a 45. Por eso que aquí dice que aquellas personas que tienen riesgo máximo va a ser patológico si tienen un nivel menor a 45. Y con los triglicéridos hoy día se habla de 150 más que de 160. O sea, se establece como punto de corte 150 miligramos por decilitro. Lo mismo en cuanto a la variación analítica, que es un tema importante para nosotros en el laboratorio. La variación analítica en los lípidos va a ser quizás la más
severa en todas las mediciones analíticas que se hacen desde el punto de vista de la química sanguínea. Fíjense que en el caso del colesterol total se puede tener un error de hasta casi el 9%, siendo donde mayor en el HDL, precisamente porque en este caso del HDL es donde más se pueden usar métodos que no son homogéneos, o sea, métodos que tienen más de un paso, en donde primero hay que separar todo el colesterol no HDL y después centrifugar y medir sobre ese sobrenadante. Esa mera inclusión de ese paso adicional hace que aumente bastante el error total y fíjense también la precisión disminuye bastante. Tenemos un nivel de 6% y por eso se espera que la precisión se mantenga en estos niveles, ¿ya? ¿Qué se espera entonces? Que en el colesterol total, cuando estamos trabajando en esos rangos, el error total sea menor al 8.9%, menor o igual, con una exactitud menor o igual al 3%, ¿ya? Y con una precisión que sea menor o igual, o una imprecisión, mejor dicho, menor o igual a 3% también. Y así sucesivamente con el resto. Pero donde se es más tolerante es justamente con el colesterol HDL. Afortunadamente hoy en día ya se están la mayoría de los laboratorios utilizando métodos homogéneos para medición de colesterol HDL. Y bueno, niveles de referencia en algunos casos ya los habíamos hablado, esto se ha actualizado al día de hoy, pero se mantienen estos, ya las actualizaciones que están hoy en día cambian un poco estos valores, lo cambian este a 150 y este a 100, ya ese es como lo deseable hoy en día, el resto se mantiene prácticamente igual. El diagnóstico primario va a estar dado principalmente en base al colesterol total, ¿no es cierto? Si tenemos un colesterol menor a 200, hay que seguir haciendo control cada 5 años, evaluando hábitos saludables. Si tenemos entre 200 y 240, con un HDL mayor a 35 y menos de 2 factores de riesgo, también seguir el control, ¿no es cierto? Pero si se tiene un colesterol HDL bajo o hay presencia de más factores de riesgo, lo ideal es realizar un perfil lipídico completo, lo mismo que si tenemos solo colesterol. Esto en el caso de que solamente se haga el colesterol total. ¿Y por qué es importante? Ustedes dirán, bueno, en general el perfil lipídico viene siempre con todos los parámetros. Sí, pero no. Ya, por ejemplo, aquí en nuestro país hay la posibilidad de que todos los trabajadores se sometan una vez al año a un control preventivo, el EMPA, ¿ya? Ese control preventivo tiene varios exámenes y entre ellos tiene un colesterol total, ¿sí? Pero viene como colesterol total, aislado. Por lo tanto, ¿por qué se utiliza? Se utiliza como un elemento de screening para poder, ¿no es cierto?, seguir estudios subsecuentes en el caso de que se detecten otros factores de riesgo. Y además del colesterol total, tiene también el colesterol HDL en algunos casos. Ya, entonces vienen esos dos factores que son como los mínimos para poder evaluar un riesgo y si es necesario seguir, bueno, se realiza después triglicéridos y se realiza después LDL. Si ya tenemos un LDL, podemos incluso establecer conductas terapéuticas, ¿no es cierto?, respecto a eso. Si es menor a 100 en estos casos, acuérdense que este valor cambió, se sigue la educación y la alimentación saludable con un control anual o bianual. Si tenemos ya un valor intermedio con 2 factores de riesgo o menos, lo mismo, pero si hay más factores de riesgo o si se tiene un valor mayor a los 160, evaluación clínica e inicio del tratamiento. ¿El inicio del tratamiento con qué? Generalmente con drogas hipolipemiantes, que lo que hacen es retirar, ya sea retirar colesterol desde la circulación, ayudar a retirarlo o impedir su absorción a nivel intestinal. Las que más se utilizan son las del primer tipo, entre las cuales están las estatinas, ¿sí? Las estatinas que ayudan justamente a movilizar, a retirar el colesterol LDL de la circulación. No me voy a referir mucho más al tratamiento porque ya no hay tiempo, así que vamos a dejar esto acá. Les recomiendo que, como siempre, revisen algún texto. Este es un tema amplio. Están también las guías clínicas de manejo de las dislipidemias, que se las voy a dejar también en plataforma, las guías clínicas del MinSal, ¿ya? En las cuales hay harta información también relevante y referente a lo que es la clínica y el laboratorio. Así que por ahora vamos a dejar esto acá.